Hola a toda la comunidad bunkeriana. Está hablando Maverick y a mi lado, como siempre, se encuentra. Curonox. Así es, y estamos comenzando un nuevo episodio de Lo que habita las sombras, especialmente dedicado al gran patriarca del santuario. Ahí. Así es, dedicado al patriarca que mantuvo durante muchos años funcionando el santuario con un reloj suizo ahí, bien derechito todo. Exacto, todos los caballeros del zodíaco obedeciendo sus órdenes, todos subordinados ahí. Como debe ser. Un liderazgo que se echa de menos hoy. Así es. Bueno, después de este saludo a la bandera al patriarca, comenzamos con este podcast que, como ya es común, no tiene un tema específico, pero yo creo que comencemos hablando sobre extraterrestres, aliens y ovnis, que últimamente he tenido bastantes pesadillas con respecto a eso. ¿Qué opinas, Maverick? Yo he tenido sueños más o menos bastante raros. Yo he soñado que algo así como, no invasión, pero que en la noche en mi ex casa donde vivía en mi otra ciudad, veía pasar naves, o sea, los platillos, y por dentro podía ver las luces y las siluetas. Pero pasaban y se acercaban a mi casa y era... A mí me daba miedo, porque toda la gente los podía ver. O sea, se acercaban y se alejaban. Pero era algo así, nunca soñé al menos con tenerlo frente a frente. Creo que tú has tenido algún tipo de esa experiencia, ¿o no? Fíjate, Maverick, que he tenido muchas pesadillas a lo largo de mi vida con, con extraterrestres, con avistamientos ovni, etcétera. Son bastante recurrentes. Y de hecho yo te comentaba antes de comenzar a grabar que creo que el podcast anterior hablamos sobre el caso de Stan Romanek que está en Netflix. Sí. Bueno, yo me vi de nuevo el documental de Stan Romanek y debo ser bastante honesto, ¿eh? Porque yo podría omitir esta parte para quedar así como el macho alfa, comandante general que soy, pero realmente, bueno, ya lo he mencionado tantas veces que si hay algo de lo que le tengo miedo es a los extraterrestres, man. Y cuando veo este tipo de documentales que son, pucha, uno podrá criticarlo de que el weón después fue desmentido, bla, 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 pero aún así, los que están bien hechos, algo producen en mí y las repercusiones es después tener sus buenas pesadillas, weón, como de una semana. Entonces eso me hace preguntar, no, chucha, una de esas, weón, quizá fui abducido, weón, y si me hago una regresión, podría darme cuenta que viví algún tipo de vivencia en situaciones así y por eso quedé tan marcado, pero me daría más miedo, prefiero ignorancia igual felicidad, bueno, prefiero no saber. ¿Qué venís tú? Mira, sí, bueno, si alguna vez logras juntar el valor y ir a un buen hipnotista, que ojalá sea alguien, una persona buena o algún medium, yo creo que no creo que pierdas nada con intentarlo porque ya fue una experiencia pasada. No, o al menos yo, a no ser que tengas la seguridad de que te sigue ocurriendo, porque a Stalin Romanek al parecer le sigue La seguía, sucediendo. claro. No, pero por eso mismo, bueno, hipotéticamente si hubiese tenido algún tipo de experiencia, la verdad es que preferiría no saber, man. O saber ya cuando viejo, como cuando, ¿cachai? Estos documentales cuando hablan sobre áreas secretas como el área 51, etcétera, y aparecen generales, comandantes, tipos de alto rango, ya están viejos, Sí. entonces Sí. le da lo mismo decir, porque ya, como se dice, un hombre muerto no le tema nada, ya están a las puertas de la muerte, así que, ¿qué le va? Sí, bueno, si en el final queda a tu criterio. Pero por lo menos bueno, uno nunca puede estar seguro de qué fue lo que le ocurrió en el pasado. Al menos en tu caso, claro, si te deja más tranquilo dejar las cosas tal como están, entonces déjalas tal como están. Sí, he tenido. Y fíjate, esto podría ser igual que Romanek. A ver, Romanek, él comienza todo esto con avistamientos de ovnis primero, de lejos, ya es lo típico. Y luego esto comienza, va evolucionando, va creciendo y ya va pasando al contacto, etcétera. Pero al principio son avistamientos. Y yo efectivamente he, he avistado varios ovnis desde chico. Y te los puedo ir nombrando casi cronológicamente. Entonces igual eso es raro. Ahora, el ovni como el objeto volador no identificado, muchos de los que yo vi tal vez fueron elementos, qué sé yo, que yo confundí, sobre todo cuando era más chico, con algún avión o globo, qué sé yo. Pero por ejemplo, hace poco, no sé si lo conté en el podcast anterior, eh, hace como un mes y medio, salí al patio de la casa, tenía que entrar la ropa, qué sé yo, algo así. Y de pronto me pongo a mirar hacia arriba y veo, pero igual que esas típicas flotillas de México, ¿cachai? Es de Sí, esos eso, típicos videos de la flotilla Omni de sí, México. varias luces. Muchos orbes brillantes, pero metálicos, casi como un mercurio de brillante. Lo cual no tiene ninguna relación con una gaviota u otra ave que vuela a gran altura. O sea, pero eran demasiado. Y yo en ese momento dije, no puede ser que esté viendo esto. O sea, tiene que ser algo pájaro. Yo no tengo problema en la visión, no uso lentes. Tengo una buena visión, de hecho.
que cuando fui a hacer ese examen para conducir, ¿Sí? me hicieron ese examen y el tipo dijo, usted debería ser Hawkeye en los Avengers porque tiene una visión pulenta. Lástima que yo no pueda decir lo mismo. Bueno, pero entonces no tengo problemas para distinguir y yo agudizo la vista tratando de decir, ¿qué aves serán? Sé que hay grandes parvadas de aves, qué sé yo, grupos de aves que se desplazan, ¿cierto? En estas agrupaciones grandes. Pero no, pues, empiezo a ponerme atención y eran movimientos muy raros, muy rápidos. Y de pronto, esta masa, porque eran, no sé, fácil 50, 60, se empiezan a mover y ya desaparecen de mi vista justo en un árbol grande que hay. Y yo ahí recién atino como a tratar de sacar el celular para enfocar. Y no lo grabé. En todo caso, estaba a tan distancia, altura, que no creo que se hubiese visto ni aplicando el zoom. Mira, mira, el libro que te presté antes de que empezáramos a grabar, de Don Jorge Anfrunz, dio algo que yo, no sé, me sentí tan imbécil cuando lo leí, que no pensé, ¿cómo antes no había pensado en eso? Que fácilmente los ovnis, estas supuestas naves extraterrestres, pueden estarse camuflando a través de las formas de nubes. Y por eso explicaría el por qué muchas veces no se relaciona mucho con lo que tú dices de las luces, pero muchas veces aparecen nubes raras, con formas muy fuera de lo común. Sí. Y ha habido casos, y incluso lo dice mismo Armstrong, de aviones que fueron succionados, desaparecieron al meterse entre estas nubes que estaban investigando, porque creo que eran aviones de la Fuerza Armada, de la FACH, y nunca más se supo de este avión, desapareció. Y él le explica a Armstrong, dice, así como nosotros la Fuerza Armada usamos ropa especial para camuflarnos, Sí. ¿por qué no los ovnis no usan las nubes para también camuflarse y así estarnos vigilando y vigilar a toda la humanidad? Bueno, de hecho, hay una escena en Señales de Shyamalan donde en un momento dicen, está el tipo, el Joaquín Phoenix. Sí, está Joaquín Phoenix y está Mel Gibson ahí Sí, también. ya está Joaquín Phoenix viendo la tele y dicen, mira, hace poco hay una cámara de seguridad grabó esto, una cosa así, que va un pájaro volando y choca con algo invisible y se cae. Sí. Entonces ahí dice que la teoría de los científicos en la película, en el marco de la película, es que las naves son invisibles, ¿cachai? O sea, se camuflan con qué sé yo, con el cielo, y por eso el ave ni siquiera la ve y va volando y se ve que choca con nada y cae. Y ahí está eso. Ahora también, Maverick, hay que mencionar que hoy en día existe un camuflaje. A ver, es que existen dos, no sé, los expertos sabrán de más, pero yo creo, por lo que conozco, que existen dos tipos de camuflaje. Uno que es el visible, Sí. es decir, como la ropa del soldado que está pensada para camuflarse, por ejemplo, en un entorno de bosque, también en otro de desierto, de nieve incluso. Exacto. ¿Ya? Pero también está el camuflaje electrónico. Por ejemplo, los aviones espías, ciertos cazas, etcétera, tienen sistemas de camuflaje, pero en realidad un camuflaje no visible al ojo, sino que un camuflaje electrónico para que el radar no lo detecte. Y como vuela a tan altura, no se puede ver a simple vista estos aviones que espían, ¿cachai? Entonces tienen un camuflaje basado en sistemas electromagnéticos, por así decirlo, ¿cachai? Exacto, porque los radares, creo, emiten una especie de onda electromagnética que Claro. cuando llegan a un objeto o un avión rebotan y esa información Sí. le llega de vuelta al Sí. radar y se puede tener información del objeto. Sí. Hoy en día existe un montón de aviones que tienen el sistema para no ser detectado por el radar, así como por otra parte los gobiernos y los militares van creando nuevos radares que pueden evadir y así pues, esta exacto, competencia. como el famoso avión invisible que en los años 90 se hizo famoso, pero era porque tenía en su fuselaje una cubierta, creo que incluso alguna especie de, no sé, un ungüento químico que hace que las ondas del radar rebotaran o que no llevaran información de vuelta hacia donde estaba emitiendo el radar, por Sí. lo tanto era indetectable. Ese era uno que tenía forma de ala delta, es decir, de estos... El triángulo como sí, algo así más o menos. Sí, fue famoso ese avión, que hoy en día está obsoleto por lo que se han creado. Sí, ahora ya creo que se puede vender, ya dejó de producirse, me parece. Sí. Y claro, volviendo con el tema, por ejemplo, a ver, estaba hablando del tema de la experiencia. He visto varios avistamientos. Y otro que lo encontré muy genial, que fíjate que no me dio miedo, pero me sorprendió. Fue en invierno, cuando yo me levantaba muy temprano para ir a trabajar, onda a las 6:30, y estaba oscuro, o sea, todavía se ve la luna y las estrellas, oscuro, casi como de noche. Entonces salgo al patio, o mejor dicho, voy saliendo de la casa, y tengo como esta costumbre de pronto de mirar al cielo. ¿Te has fijado que hay personas que de pronto no mueren nunca?
Sí. O en el día a día, ¿tú cuántas veces piensas, objetivamente? ¿Cuántas veces miras, cuando me refiero cuando está en un entorno abierto, Sí, no cerrado? abierto. Es raro. Sí, es raro. De hecho, yo leí eso, que la gente últimamente no tiene el hábito de simplemente mirar para arriba. Y ya, pues yo tengo ese hábito, Ah, por sí. eso termino viendo otras cosas. Bueno, entonces miro hacia arriba y veo una luz, como una estrella, a esa distancia, o sea, muy chiquita, que se va moviendo. Ya está ahí todo normal porque puede ser un avión, un satélite, no creo satélite porque aquí hay mucha contaminación lumínica. La cosa es que empiezo a mirar a los lados y toda esta, para que lo entiendan, es como los aviones, ¿cierto? Un avión comercial tiene luces en la ala, ¿cierto? Entonces nosotros vemos las luces en la ala Sí. y vemos el diámetro que tiene la ala. Sí, pues las alas en la nariz y la cola. Claro, esta cosa, cada puntito estaba como marcando los extremos de la nave y era una weá colosal. O sea, abarcaba casi todo el cielo y todas se estaban moviendo al mismo tiempo. O sea que cada de estas luces de forma, como cada estrella era un punto, porque todas las 20 estrellas que estaban distanciadas mucho una hora se estaban moviendo al mismo tiempo. O sea, era como, piensa las dimensiones y esto lo comparamos con el avión de comercial. Era una hueá colosal, o sea, más grande que un estadio, una monstruosidad. Oye, yo que tú no estés pensando ahora, si tienes celular, en tenerlo a mano y listo cada vez que salgas en la mañana o en la noche, donde sea. Claro, es que por ejemplo en ese momento, fíjate que yo me quedé mirándolo todo el rato, cuestionándome así como, no puede ser, ¿cachai? O sea, ¿de qué porte será esta monstruosidad? Y no se me ocurrió tampoco sacar el celular. Ahora yo tampoco creo que se hubiese visto bien, porque generalmente estos avistamientos son de mucha distancia. Mira, igual, o sea, es que es fácil decirlo igual, o sea, hay otra cosa con guitarra y porque uno se paraliza, uno se impresiona al ver algo así. Claro. ¿Mm? Pero fíjate que realmente no me causó miedo, porque a mí lo que me causaría realmente miedo es que ya esta cuestión descendiera, o sea, o estuviera, ponte tú, volando, o no sé, pues a 100 metros de mi casa. Mm. O sea, a esa distancia, no. No, y uno tiene que admitir que uno se orinaría ahí del miedo. Claro, porque está el tema de la razón, o sea, yo siempre he insistido con eso. Nosotros generalmente, a ver, le tememos a un delincuente, Sí. claro, porque sabemos que el delincuente, dependiendo de su estado, si ha Sí, consumido algo, te puede hacer daño. claro, nos puede apuñalar, disparar, golpear, etcétera. Pero es un miedo racional porque tú más o menos sabes qué esperar. Sí. ¿Cachai? Y dice, este compadre parece que está medio drogado, le veo una cuchilla en la mano, o sea, si me resisto mucho, me va a apuñalar y todo lo que conlleva. Sí. Pero el encuentro con un extraterrestre no, porque ¿qué vas a esperar? Lo que te ha mostrado el cine, Sí. que te va a paralizar, que va a gritar, que no va a poder gritar. Exacto, no se sabe, tú no sabes qué es lo que va a pasar ahí, de ahí en adelante. Y ahí la razón que caga, jode, porque no puedo explicarlo racionalmente. Entonces yo le tengo miedo a eso. Cuando ya la razón, enfrentado a una situación de esta, veo que la razón no me sirve, que es lo que más utilizo y jodí. Bueno, ahí probablemente tengas que hacer lo que, si es que alcanza lo que cualquier ser humano haría, correr. Es que no siempre, muchas veces uno queda paralizado. Sí. A mí me pasó, la verdad que no te conté que lo del grillo, que un día estaba aquí y venía haciendo un grillo por el pantalón. Ah, sí. Y a mí no me dan miedo, me dan asco. Ah, sí. ¿Cachai? Entonces mi reacción fue como así, ¡ah! Y le pegué un manotazo y le tiré. Sí. Pero fue como muy rápida, ¿cachai? Como que casi no controlé el cuerpo. No sé, a mí también me pasó lo mismo con las arañas. Las arañas Sí, también me molestan mucho y... Es que yo pienso en la araña de rincón siempre. No, también, es que la araña en rincón es algo tan pequeño, tan casi insignificante, pero que te puede matar. Sí, maldita araña. Oye, ojo, eso es lo que tienen que tener bien en cuenta los inmigrantes que vengan para acá a nuestro país. Aquí no tenemos mucho fauna autóctona exótica, pero las arañas de rincón, Sí. si se las muestran a los inmigrantes, la gente de afuera, ya se pueden reír, pero esa arañita de color rojizo, que se mueve rápido, los puede matar. Qué mala suerte que tengamos justo Sí, va encima pues, que está como en el 70% de los hogares de Chile, weón. Se meten aquí en el búnker, se meten Claro. en el búnker 2. Porque por último, mira, piensa en otro país ya, donde no se va, hay cocodrilo. Chucha, tú podés evitar, no te vayas a meter a lugares donde hay Sí, cocodrilos, exacto, pues así no. de simple, o sea, ¿cachai? O no vayas a ir a la sabana africana donde sabes que hay leones. No. Pero esta cagada de arañas está en todos lados. Sí, po. pues se meten en tu pieza, en el living de tu casa. Parece que hacer harto aseo. Exacto, en tu lugar de trabajo. Por eso le digo a todos los inmigrantes que vengan a nuestro país, cuidado con la araña del rincón. Si se los pica, vayan directamente a un sitio asistencial, porque si ese veneno les llega a la sangre, peligra su vida. Fíjate, el otro día vi un documental, yo creo que tú tienes que, por cultura general, tienes que conocer también,
que Australia, weón, es un país de mierda porque allá casi todo te puede matar. Hay Sí, tantas sí, weas venenosas y peligrosas, sí, y caimanes y cocodrilos sí. y arañas y ranas venenosas, weón, y alacranes. Una infinidad, serpientes Sí, venenosas. ese país se conviven con una. Ahí tenéis Una, fauna ahí exótica. tiene una Sí. fauna y brígida, po, weón. Y lo peor, que no solamente uno piensa, pero la urbe están alejada de esto, no. Debido a la urbanización extrema, cada vez le estamos quitando más espacio a estas formas de vida. Entonces, si en tu casa sí, pues, como hay muchos documentales, o incluso programas de YouTube, así como del Discovery, donde hay tipos, por ejemplo, que se especializan en ir a sacar serpientes de Sí. casas. Sí, sí. Porque ya llega a tu casa ese sapo venenoso, la serpiente y una infinidad de otras. Sí, eso. De hecho, en Estados Unidos hay un estado donde pasa eso, que es Luisiana, Nueva Orleans. Ah, Ahí, sí, sí, ahí es sí, donde hay hartos pantanos. Pero sí. solamente esa parte de Estados Unidos. Pero en Australia es casi todo el Sí, país. sí, pues estáis No, sí, cagados, weón, es muy peligroso. sí. Incluso ahí está un árbol. Hay un árbol que yo con chiquita hablaba en el Roomcast, que es un podcast de amigos. Saludos para el Roomcast. Que hablaban sobre un árbol que se llama como Stinger Tree o una cosa así, que era como un árbol que también tiene una. Como que al tocarlo se produce como el helecho, ¿cachai? Que el helecho se arruga cuando tú lo Sí. tocas. Bueno, este árbol como que dispara, por así decirlo, pero no, digamos, tú lo tocas y se dispara con una lanceta, por así decirlo, que te inyecta un neurotoxina o algo así. O sea que hasta un árbol te puede hacer pico, es como el litre. Sí. ¿La verdad que en el campo de Chile, se hablaba del litre? ¿Has escuchado Sí, sobre he el litre? escuchado eso del litre, pero no me acuerdo qué es lo que hacía el litre. Ya, y yo incluso le pregunté a mi mamá, oye mamá, ¿tú cuando eres chica escuchaste sobre el litre? Sí, hay que tener mucho cuidado con eso. A ver, pero ¿por qué? Porque en el campo donde hay litre tú tienes que pasar y tienes que saludarlo. Porque si no lo saludas, la creencia dice que te va a dar una urticaria pero feroz. Entonces lo que hace la gente es como, buenas tardes señor litre, hasta luego señor litre. Mm. Y gente en el campo cree en eso, po. Bueno, es que en todo caso, digamos que yo lo encuentro una superstición sana ahí. Claro. O sea, ¿qué te cuesta saludar y despedirte? Nada, no Pero importa. igual te puedes sentir un Sí, poco patético, así como, digo, oye, no, cuidado, hay un litre. Ya, chucha, ya. sí, sí. Buenas tardes, 2 litres. ¿Cómo está cómo está el día? Bien, bien. Bueno, que le vaya muy bien, 2 litres. Sí, Igual, sí, bueno, puede sonar algo así, pero yo lo haría más que nada, obviamente no se pierde nada con respetar ahí la tradición de la gente ahí de la zona. sí. Hay que ser tolerante en ese aspecto, mientras la costumbre no te exija algo más extremo. Si te Sí. dice, no, si usted, por ejemplo, por un ejemplo que estoy inventando ahora, si pasas al frente a este árbol, tenés que hacerte un corte y dejarle sangre. Ya, yo no Sangre, pensé en lo sí, mismo. Pensé en lo mismo antes que sí, tú pues, dices. sangre, no, eso ya es extremo ya, pues Sería ya un para una árbol, cera. sería un árbol vampírico. Sí, pues exacto, vampírico, o algo así, ya, no, si pasé por al frente de este árbol, tienes que dejarle una prenda de vestir. ¿Qué? ¿Cómo? O sea, si pasé una vez, déjale la chaqueta, después déjale tus pantalones, después tus calcetines. No, ya eso ya paremos la lecera. ¿Sabes de lo que me acordé? De algo muy, muy interesante que vi una vez, una historia de Chile, antiquísima, porque yo lo vi esto cuando tenía como 12 años. Y yo vi la imagen de un hombre, era una ilustración, pero esa ilustración antigua, bien bonita, de un hombre que estaba metido desde el tronco, en un árbol. El árbol tenía un corte como en I, un árbol grandote tenía un corte como, perdón, en V, o en B corta. Y el hombre estaba metido entonces en ese corte dentro del árbol hasta el tronco. Y a su vez los brazos los tenía extendidos como una crucifixión en ramas que tenía el árbol y también la estaban dentro, o sea, llegaba hasta el codo. Básicamente como que le hacían una abertura al árbol para que entrara la mano ahí, los brazos, y estos a su vez estaban con cordel. Entonces, al pie de página indicaban que esa era una tortura que llegaron a hacer algunos españoles en la colonización acá en Chile, que consistía en cierto árbol, no recuerdo cuál era el árbol, que este árbol tenía como característica principal que al hacerle algún corte cicatrizaba, se regeneraba muy muy rápido. ¿Y cuál era la idea? Caché que yo me quedé marcado con eso, lo encontré terrible, como una tortura pero muy muy brígida. Que al hombre se le ponía en el árbol y la madera empezaba a sanarse, a cerrarse alrededor de él, entonces iba comprimiendo todo su órgano, la caja torácica, Sí. ¿cierto? Todo el tronco lentamente, ¿Ya? porque el tipo lo tenía, y le daban agua y lo alimentaban, entonces creo que ya en un mes ya empezaba a sentir los síntomas de que el árbol empezaba a comprimir todo, Ya. y ya al mes y medio estaba muerto. Eso no lo sabía. Claro, y yo lo investigué, después le pregunté a un profesor de historia, y me dijo, claro que sí, que se hizo, pero era muy raro, pero se hizo. Y no me acuerdo la raza, por así decirlo, del árbol, pero un árbol que se regeneraba muy, muy rápido. Y los españoles hacían eso.
Qué brillo, No lo sabía. imagínate, iba a aparte tanto tiempo, un mes y medio, y los tipos te alimentaban y etcétera. Mira, me llamó la atención y creo que lo dije en otro podcast, siempre, bueno, digo lo mismo, sobre el famoso, el mito, no el mito de un personaje en la antigua Grecia llamada un atleta griego llamado Milón de Crotona. Y ¿Ya? este era un atleta que pasó la historia por ser algo así como la encarnación de Zeus, miento, no Zeus, de Hércules. ¿Ya? No, o la reencarnación de Hércules porque era el tipo un atleta muy destacado. Dicen que era capaz de agarrar, creo, tomó una vaca, se la puso en su hombro, la cargó no sé cuánto, una cantidad enorme de metros y ¿Ya? después se la comió. No sé, fue capaz Se de... la comió. Se la comió. Si no me equivoco, así fue como lo leí. Claro. Pero el tipo era extraordinariamente fuerte como atleta y lo otro que también cultivaba la filosofía. Incluso se había relacionado, no sé si con Sócrates o Platón. El tipo trató de ser un ser humano bastante completo. Y cuando él, dicen que un día, se dio cuenta de que un día que ya había dejado atrás su juventud, pero mantenía su fuerza, se dio cuenta que había unos leñadores que cortaban los árboles, pero los cortaban algo así por la mitad y les ponían una cuña, pero los cortaban así y la cuña la ponían ahí para ¿Ya? hacerle la savia, me parece. Ah, ya. Pero el árbol, como no está cortado, una vez que se retiraba esa cuña, ¿Sí? el árbol volvía a cerrarse sobre sí mismo, pero seguía vivo. Entonces él se dio cuenta que "Ay, si yo pudiera romper ese árbol, pero con mis propias manos", y él se puso a la empresa, empezó a golpear el árbol, la idea era cortarlo con sus propias manos. ¿Ya? Pero resulta que el árbol, como todavía estaba vivo y la madera era demasiado flexible, el árbol se cortó al medio, pero después se cerró y le aprisionó una mano. Y Mirón de Crotona, por más fuerza que tenía, no pudo liberar su mano y quedó atrapado. No sabía cómo liberarse y estuvo varias horas ahí hasta que llegó la noche y los lobos llegaron y lo devoraron. Y así habría muerto supuestamente Mirón de Crotona. Y de verdad la historia griega Sí. está listo y fue uno de los hombres más fuertes de su época, que se tenga conocimiento. Registro. Lo que pasa es que muchos de estos personajes, yo también conozco muchos personajes griegos que forman parte ya de que tuvieron una leyenda. Entonces, en la leyenda sabemos que algo de eso es verdad y hay un tanto de exageración. Porque tú quizá no se comió la vaca, quizá la arrojó, la fileteó, sacó un bistec muy grandote y se lo cocinó y se lo comió. Sí, Pero entonces se exageró, se comió la vaca. sí, pero Quizá en el árbol, justo el árbol está. ¿Hay cachado que cuando, por ejemplo, cortan los árboles, Sí. llega un momento que el árbol le sacan tanto con hacha que llega un momento que tiene que inclinarse y cortarse? Sí, Pero también hay ajá. árboles que por temas de gravedad o por mal corte se va para el otro lado. Sí, Entonces, donde ya. queda la boca de Pac-Man se cierra. Sí, Entonces se podría acercó. haber sido que el tipo metió el puño Sí, con el movimiento, el árbol se cerró y le sí, cercenó exacto. la leyenda. Siempre la leyenda que fue eso, que le aprisionó la mano y solamente Sí. que con su otra mano que no le bastó para defenderse de los lobos que lo atacaron después y murió devorado. Pero Sí. dicen que, bueno, era verdad, pues en las Olimpiadas que él participaba, dicen que triunfó en todo, en el lanzamiento jabalina, carrera, Sí. trote, todo eso, lucha grecorromana, todo eso, Mirón de Crotona sobresalió en todo. Sí, yo he Y- escuchado de varios personajes griegos, por ejemplo, un político que murió por comer demasiado porque él tenía una fascinación con cierto plato que está hecho a base de patata, leche y mantequilla, sí. una cuestión así, y que él lo comía todos los días, y que llegó un Sí. momento que como que él se puso como una meta, ¿a cuánto puedo comer de este plato favorito? Pongámosle que es puré de Sí. papa, pero no era puré. Entonces en un fin de semana el tipo comió y comió tanto que literalmente le reventó el estómago y también las vísceras y por septicemia y murió. Sí, no, yo escuché otro caso de un general romano llamado Lucio Lúculo. ¿Ya? No era griego, era romano. Y decían que él amaba los grandes banquetes, le gustaba comer, pero a destajo. ¿Ya? Entonces, como él de repente se le ocurrió una genial idea, y que me perdonen los bunquerianos que están comiendo o consumiendo algo ahora, ¿Ya? que estén escuchando, dicen que se le ocurrió, ¿qué tal si él después de tanto comer, vomitar, y una vez que haya vomitado, seguir comiendo y seguir disfrutando? Entonces esta, entre comillas, brillante idea la fue a conseguir, la consultó con otros grandes de aristócratas romanos y generales romanos como compañeros, quienes aplaudieron la idea y la ¿Ya? pusieron en práctica. ¿Qué? Dicen que el asco de esa costumbre habría seguido hasta, según leí, bien entrada la Edad Media. Y es que imagínate, comer, Pero vomitar. Luis, si eso Sí. es una costumbre, fue una costumbre romana, de ahí viene se crearon vomitorios. Sí, Yo lo sí, estudié sí. y de hecho fue una costumbre que se aplicó durante mucho tiempo. Se practicaba en las bacanales, es decir, en los rituales al dios Baco. Recuerda que tenemos a Dionisio y a Baco. Y en estas bacanales, que viene de Baco, celebraciones consistían en beber en la fiesta de la vendimia, beber y comer en exceso. ¿Ya? La gente adinerada de la época se reunía,
comía y tenía unos vomitorios que eran una especie de pileta como la que está en la iglesia, que tiene el agua bendita en la iglesia Sí. católica, pero más profunda. Entonces el tipo comía, tomaba una pluma de ganso, ¿Ya? la introducía hasta la garganta, Ya. se provocaba el vómito, vomitaba en este bañitorio, se lavaba las manos, la cara y seguía comiendo. De Y eso ahí- fue una práctica que se llevó a cabo durante bastante tiempo. sí, y al parecer Lucio Lúculo habría sido uno de sus fundadores. Quizás, claro, sí. O sea, es repugnante hoy en día, Sí. pero... Imagínate, claro, o sea, comer lo que más te gusta, después vomitarlo para después volver a seguir comiendo y seguir disfrutando. Sí, o no sé, bueno. He conocido algunos individuos que hacen lo mismo pero con el alcohol. Bueno, no voy a entrar en detalles. ¿Cómo vomitar el alcohol y después seguir tomándolo? Es que hacen eso, o sea, toman los carretes, empiezan a tomar alcohol, después se sienten mal, vomitan y esperan unos minutos o incluso horas, se ponen bien y siguen tomando, siguen bebiendo alcohol. Pero no lo hacen porque ya tomo, vomito, después van a seguir tomando, después vuelta a hacer lo mismo. No, sí, simplemente si se sienten bien, siguen. Solo que algunos abusan. Claro, y que llega un momento que ya también estás lleno, por así decirlo. Sí, fíjate que es interesante que en la historia de Roma y Grecia existieron muchos personajes, no solamente aparte de los filósofos, sino que personajes que hicieron grandes hazañas o cosas muy tontas. Que recuerdo a un general romano que, por ejemplo, que se dice que murió de risa, no recuerdo en este momento el nombre. Ah, sí, sí. Y hay hartas Sí, historias de ese sí. tipo, ¿cachai? El tipo que murió comiendo, el tipo que murió de risa. eh, Otro que ¿cómo fue? Había una historia de un pensador griego que era con respecto con los gansos. Él creía que estaba empezando a entender la comunicación de los gansos. Entonces el tipo, que era filósofo, que creo que él venía de la rama de los peripatéticos. ¿Te acuerdas de los peripatéticos? Sí, ¿Lo vimos en filosofía? algo así, pero no, espérate, están los estoicos, pero antes de eso de los estoicos venían como te digo, los cínicos, que eso venía de Sí, Diógenes. sí. No, los peripatéticos se caracterizaban porque ellos pensaban caminando. Recorriendo Ya, grandes sí, ya, distancias, ya. decían que la filosofía se hacía caminando, se hacía Ah. en el día a día. Y de ahí viene pues decir que viajando se aprendía más. Claro. Ya. Y entonces este tipo era la mejor de la época porque él siempre estaba siguiendo a los gansos, donde los establos donde estaba el tipo y se encorvaba como un ganso así Ya. y los seguía. Y les hablaba, trataba de imitar el sonido. ¿Viste? No murió, pero sí pasó la historia por tratar de comprender. Según él había comenzado a entender el lenguaje de los gansos, incluso estaba creando una especie de gramática, una cosa súper descabellada y loca, obviamente. Yo también se leí que el famoso filósofo del griego Heráclito habría muerto porque, según todavía me causa un poco de estupor cuando lo leí, que murió porque estaba consumiendo una especie como heces de vaca, algo así como borras de vaca. No sé por qué, pero según leí que se asfixió consumiendo eso. O tal vez en una de esas él habría intentado acabar con su vida, porque no era raro tampoco que había varios filósofos griegos que por a veces motivos, por el honor, decidieron suicidarse. O otros filósofos que se dejaron morir de hambre. Otros Sí. que incluso, no me acuerdo, estaría mintiendo, pero quizá uno que pidió que lo emparedaran, o sea, que lo encerraran en una especie como de pared de ladrillo, algo así de albañilería, y él Sí. lo dejaron encerrado hasta que muriera. Pero estaría mintiendo porque pero escuché que a un personaje famoso le Sí. pasó eso, o sea, se le hicieron eso. Sí, el emparedamiento se utilizó mucho, sobre todo en la Alta Edad Media, en los claustros, por ejemplo, algunas monjas que se pecaban, se volvían pecaminosas y herejes, eran castigadas de esta forma. Y la muerte duraba bastante porque básicamente tenía que ver con la resistencia de la persona de cuánto podía vivir, cuánto podía aguantar sin tomar agua, sin comer, etc. Y se han encontrado en Europa, en ciertos claustros, cuando han renovado ciertas partes del monasterio, por qué sé yo, por un terremoto, se cae en una pared, se han encontrado los cadáveres, bueno, solamente los huesos, obviamente, Sí. de alguna persona que fue castigada con esta. Que se usó, por lo que yo sé, lo utilizaba la Iglesia Católica y también fue usado en el tiempo de... ¿Quién estuvo antes de Constantino? Cuando Constantino se convierte al cristianismo, Sí. antes de Constantino, el emperador... ¿Quién era? No, espérate, mucho antes estuvo Diocleciano, pero no, Diocleciano persiguió el cristianismo. Ya. La cosa que fue uno de los emperadores antes de Constantino, perdón, que él utilizaba el emparedamiento con los cristianos. ¿Habrá sido Septimio Severo? No sé. No estoy seguro, no voy a mentir para Nerón, ese sí que le dio duro a los Sí, cristianos. sí, Nerón le dio. Sí. No, pero Nerón es muy fácil de recordar y te diría el tiro. Sí. No fue Nerón. Bueno, pero sí se usó en esa época también.
¿cachai? sí. Bueno, es que en esa época, bueno, torturas contra los cristianos ahí abundaban. Sí, pues también. lo hacían pebre. Pobres cristianos sufrieron mucho, ¿eh? No, sí, de hecho ahí había que ser valiente para ser cristiano en la época de los romanos. Mm. Hace poco vi una noticia, no sé si la viste tú, eh, que supuestamente eh, a- ciertas personas en Japón sostenían que estaba la tumba de Jesús en Japón. ¿No Eso la no, no viste? la sabía, ¿no? La vi en Bloom, después en Pulimetro. Y efectivamente es un lugar que muestran en Japón donde hay un promontorio de tierra eh, que está protegido por una pequeña reja de madera blanca y en el centro hay una cruz blanca. Y la historia dice que el cuerpo de Jesús estaría descansando ahí. Que Jesús luego de la crucifixión, cuando resucita, se habría escapado a Oriente y habría llegado a Japón. No sé cómo, no me pregunte, porque no aclaran Bueno, mucho sí. en esta historia. Y habría estado varios años viviendo en Japón y luego habría muerto. Y estaría ahí su tumba. Yo creo que quizás no suene tan disparatado porque se sabe ahora último, ¿no? Se han visto incluso el famoso ufólogo español Andrés Faber-Kaiser, él publicó un libro en los años 70 llamado Jesús vivió y murió en Cachemira. Después de la crucifixión Sí, sobrevivió y se fue a Cachemira, a la región de la India. Pero sin embargo, de la India a Japón, bueno, hay una distancia considerable, pero sí, no es gigante. claro. No, y además en esa época era más difícil, también más Sí, complejo, exacto. porque tendría que haber llegado, obviamente, por navegación. Mm, El Japón era una isla, sí. ¿cierto? Eh, pero ¿de dónde? O sea, estaba hablando, ¿cómo de Jerusalén Sí, llega a Japón? No sé, por eso, pero sí, me pareció muy loca la noticia. Aparte estamos hablando de los japoneses, que es donde la religión católica y el cristianismo tienen menos peso que un paquete de palomitas, sí, porque pues, hasta el día son de hoy no. principalmente shintoístas y budistas. Pero sí Exacto. también hubo, en el periodo medieval Mm, japonés, hubieron personas, llegó el cristianismo sí, por medio de los jesuitas. los Sí, jesuitas, sí. Así que hubieron japoneses, pero era perseguido sí, totalmente por el emperador, sí, castigados, sí. masacrados y crucificados como decían, vas a morir igual que tu Dios, que tu Salvador. Así que los crucificaban, los torturaban, los Chuta, mataban. o sea, lamentablemente siguieron el mismo paso que los romanos cuando con Sí. los cristianos ahí. No, es que el emperador no podía No. permitir que su pueblo estuviera Chuta, abrazando otras sí, religiones, pues, como que eran... chuta, lamentablemente que lo mismo que los romanos hicieron los cristianos lo hicieron los Sí. japoneses. Y oye, para un buen dato, si alguien le gustaría saber un poco más pues, de manera cinematográfica, vea la película de Martin Scorsese llamada Silencio. Buenísima, Sí, buenísima. Yo la exacto, vi, sí, la vi. buena. Ahí está el actor de Spider-Man Sí, y Andrew está Garvey y está Liam Neeson, Liam como se llama, Neeson, sí. sí, Y está también buenísima. el que hace Kylo Ren, el Adam Driver. Sí, Ahí. me gustó, me Esa es gustó. buena. Sí, la vi. Muy Silencio. buena, Ahí, ¿eh? eso, Bueno, es buena. Scorsese, sí, es Sí, Scorsese po. es buena, sí, eso. Que a nosotros nos gusta ese tipo de cine, pero digamos es como un cine un poco más contemplativo. O sea, si uno quiere Sí, acción, no es muy recomendable, pero si quiere como historia, sí, eso, y exacto. te da toda la ambientación de lo que significaba el peso, o sea, Sí, la pega que tenían los sacerdotes jesuitas ahí de dar, expandir el cristianismo en Japón, que lo cual era imposible, sí. así como se lo muestra. Claro, pero la fe de Mm, ellos era el desafío que ellos decían que Dios le había propuesto, mm, que era llevar la fe correcta mm, a estas tierras de paganos. De hecho, hubieron algunos samuráis también que se convirtieron al cristianismo. Hay uno muy famoso, no fue ni Kyoshiro, no, Sasaki Gojiro tampoco. ¿Cómo se llama? Yagi Yubei, no, estoy pensando todos los nombres de samuráis. Sasaki Gojiro, Nemuri Kyoshiro, no, no recuerdo. Pero fue un samurái que pero que se descubrió después de sus muertes que eran cristianos, ¿o no? no, él murió como cristiano, él Mm, defendía a los cristianos. De hecho, era tan cabrón que llevaba un crucifijo. Y en esa época era, sí. los japoneses que creían en esta fe tenían crucifijos, pero lo Ah, sí, escondían. pues por eso la película Silencio tienen que llevar el cristianismo, pero en silencio. Claro, muy Ah, secreto. Y tenían señales secretas para sí. descubrir qué lugar era, quién era confiable para. Sí, pues, no, pero es que el caso del samurái es diferente, porque el samurái era un guerrero y tenía hartos recursos para defender su fe y la Sí, fe de los exacto. otros. ¿Eh? Tenía su Exacto. katana para defenderse. Exacto, Sí. anda a meterse. Que fueran los inquisidores japoneses con él, el tipo se los bailaba a todos. Sí. No recuerdo. Hoy me lo sabía. Creo que es Nemuri Kyoshiro. Estoy casi seguro. Nemuri Kyoshiro. No, Shiro Makusa. Ahí está. Ah, esta, porque también, bueno, se me había olvidado que había existido, pero eso también sale como un poco representado en la serie de anime Samurai X. Y efectivamente fue un samurái que existió. Y Shiro Makusa fue cristiano. Y el tipo tenía su crucifijo y todo. Bien raro. Como pasamos de extraterrestres Sí. a Japón, Japón, Jesús sí. y samurái religiosos. ¿Eh? Sí. Esos son los saltos que se producen aquí en el búnker.
¿Qué cosa paranormal has visto últimamente tú en las noticias? Bueno, lo que vi acá al menos en Chile, que un chofer de Uber, allá en Viña del Mar, Ah, sí. fue a, supuestamente recibió un pedido de una carrera y fue al cementerio, me parece, si no me equivoco, Viña del Mar, y cuando llegó no había nadie. Sí. Vio Hoy, un guardia y le preguntó al guardia, ¿usted es el cliente de Uber? No, no soy yo, si estoy acá, no lo pedí. Y cuando él volvió a su auto, se dio cuenta que le avisaba la aplicación que la carrera había sido tomada y que la persona, el pasajero, ya estaba dentro del taxi. Pero el taxi, o sea, no el taxi, sino que su vehículo, y en su vehículo no había nadie. Y eso es solamente cuando él llamó al número, el número no existía y que después averiguó que la persona en realidad había fallecido. sí, Mm. de hecho, fíjate que, Eso mira, fue lo más paranormal, eso es muy, muy curioso. sí, un bunkeriano lo envió por mail a lo que habita la sombra. Voy a decirlo, ya que justo tú leíste la noticia, si no voy a quedar como un chanta, mira, vamos a decir quién fue. No sé si se anduvo Aquí está, mira. por redes sociales. Camilo Baeza nos escribió, dijo, noticia paranormal. Hola chicos, bueno, en realidad puede no ser paranormal, pero son ustedes que tienen más experiencia en aceptar. Y ahí me envió el link de Canal 13, donde aparece, yo también lo revisé. Conductor de Uber vive extraña experiencia en Villa del Mar y se viraliza en redes sociales. Y es lo que contó Maverick. Ahora, ¿no sería la primera vez que pasa esto? Bueno, sí que pasa en una aplicación, Sí, que es lo sí, más complejo. sí. Porque hay muchas historias de el pasajero fantasma que se sube, abordan un taxi. En Santiago, por ejemplo, hay varias historias en el cementerio general. Aborda un taxi, una mujer o un hombre con una cara muy cetrina, perdón, Demacrada, puede demacrada, ser. Sí. O cadavérica, puede cadavérica, se sube con una mirada muy triste, casi mirando al suelo. Se sube al taxi y le va indicando, pero le va indicando la dirección de a poco. No le dice así como cementerio general, sino que le dice, váyase por favor por la calle Sargento Aldeano. Estoy inventando. Y hasta que terminan llegando efectivamente al cementerio general. Y ahí cuando el taxista se gira o ve por el espejo retrovisor para cobrar su tarifa, no hay nadie. Y esa hay un montón de historias y no ser. solamente, Hartas. no solamente en el cementerio general, sino que en Sí. otros cementerios de Chile. Sí, y partiendo por la famosa historia de la chaqueta, de la casaca de cuero, del tipo que conoce una mujer, o sea, una joven en la discoteca, después la va a bajar a su casa y como ve que para que no pase frío le presta su casaca Sí, y después el tipo al día siguiente va a buscar la casaca a la casa donde fue a dejar y la mamá le dice, sí es mi hija pero murió hace 3 meses. ¿Qué? No sé si está sepultada en el cementerio, en la tumba, en la dirección tanto tanto. Entonces va al cementerio y ve que en la tumba donde efectivamente está el nombre de la joven con la cual estuvo en la discoteca anoche, sí, y encima de la lápida estaba la casaca. sí. Es un clásico. De hecho, creo Sí. que lo recoge César Parra en Mm. su guía, en Guía Mágica de Santiago o en Fantasma y Casa Embrujada de Chile. También lo leí, también lo escuché en otros podcasts. ¿Te parece que hacemos una pausa, ¿Ya? madre? Sí. ¿Qué pasa? Quiero bajar un combustible que está en el refrigerador o se va a congelar. Bueno, volvimos de esta pausa. Ya, sí, No sí. sé, Sí, ¿qué ya. fue lo último que hablamos sobre...? No habíamos desembocado la parte histórica. Sí, está hablando sobre los japoneses. Sí. Chuta, ¿y ahora qué coño pasamos? Ujú. Qué rico. Limón nomás, limón. Pisco sour. Pico sour. Bueno, estamos tomando cerveza, pero esta cerveza negra no se puede tomar con limón. ¿Cómo se dice salud en japonés? Kanpai. Kampai. Nastarovia. Ah, no, pues, ¿cómo se dice en ruso? Nastarovia. O sea, un amigo se dice saludte. No, no. Pero no es salud. No. Es Nastarovia, de hecho. Nastarovia. Sí. Nastarovia, sí. Por eso yo le pregunté, ya, pues según este amigo, no se dice Nazdarovia, sino se dice Saludde. Que Nazdarovia creo que se dice por allá creo que en Ucrania, no sé. Seguro, estoy casi seguro que en Rusia sería Nastarovia. Le voy a preguntar de nuevo a él. Mira, voy a leer algunos comentarios que yo puse aquí en el room. Perdón, chucha, no publicidad. En el Instagram de Lo que habita la sombra. Puse que me voy a grabar. Entonces, el nombre marciano, mira, se llama bit.fck.ki. Dice, Tulamor, coquetos, se les quiere mucho, cabros, big fan. Bueno, saludos para. No voy a pronuncia tu nombre, tú, es el primero que está ahí. ¿Cuál? El Ese. bit del FSKKI. Después dice Novak Shots, dice, buena cabros, suerte con el programa. Podrían hablar sobre sobre la primera foto tomada un agujero negro. Así, eso lo vamos a comentar. Hay algo de polémica ahí. ¿Sí? Ahí vemos. Rip José, saludos cabros, sigan así, los sigo desde los 1500 suscriptores. Ah, buena, ahí puso unas llamas. J.Gaete-17 dice,
Buena cabros, éxito en el programa. ¿Qué harán hoy? Saludos cordiales. ¿Te dejo ese a ti? El JMZ9796. Éxito. Podrían hablar de las teorías de la intencionalidad de Notre Dame. Ya, también vamos a ya. hablar. Ya. Kimi Donoso, saludos. Marco 130101. Excelente noticia, amigazos. Podrían hablar de cómo llegaron al mundo del misterio y cuáles son sus casos favoritos. También puede ser. Emundano. Buena, podrían hablar sobre los últimos experimentos de chimpancés realizados en China y las interrogantes que abre. Esa no estoy al tanto de eso. No, ¿eh? tampoco tendríamos que Informarnos. Sí. Mati.garciac dice: grande cabros, un abrazo y éxito grabando. Bien, aquí nos dieron algunos temas para decir. Sí. Vamos a empezar por el orden. A ver. Ya, el agujero negro. Sí, fue una noticia muy importante para el mundo de la física, para el mundo de la ciencia. Esta fotografía en la cual participaron varios radiotelescopios, Sí. e incluso uno que está en Chile, en el norte, que es uno de los más potentes. Recuerda que en Chile tenemos sí. un lugar privilegiado para la instalación Sí, de y estos. de hecho hay en proyecto instalar otros observatorios ahí. Sí, porque por la zona, por la contaminación lumínica, es un lugar, pero donde tiene el cielo más despejado, hermoso. ¿Qué podemos hablar sobre la primera fotografía, Maverick? Mira, bueno, es interesante, pero bueno, este es un dato de aleatorio, que es que supuestamente toda la... se dice que hay polémica, porque como digo, las palmas de la espalda se la ha llevado una sola mujer, y no es que no se le reste méritos, el hecho de que ella, ¿cómo es que se llama? Katy Burman, ¿Mm? que han dicho, la mujer que fotografió, y no es tan así. Ella, según leí en un sitio, ella habrá tenido tal vez un 6% de participación, ojo, que no es menor, pero los que detrás de ella hay muchos más técnicos y otras personas que tienen harto más mérito y que hicieron el trabajo. digamos Incluso, como que se llevó mucho crédito. es que no es culpa de ella, fueron los medios de comunicación que le dieron todo ese crédito. Incluso Y es que yo creo, Maverick, disculpa que te interrumpa, Maverick, creo que es por todo este tema hoy en día del feminismo, el machismo, es como darle el papel que merece la figura de la mujer. Yo creo que va por ahí, ¿o no? mira, no quería dirigirme hacia ese tema, pero es que en el sentido de que, claro, son los medios de comunicación, ¿me entiendes? No es culpa de ella. Incluso la misma Katy Burma, esa la mujer que todos dicen que ella fotografió, ella misma dijo y admitió que antes, cuando estaba haciendo la investigación, no tenía la menor idea de lo que era un agujero negro, no lo sabía. Si de hecho ella no es astrónoma. Entonces, venga, o sea, Sí, como creo que será experta en lo que es la parte de la computación, lo que la aplicación de software, Sí. eso lo hizo y no deja de ser importante. Sí, yo la vi que salía posando frente a los discos duros, que eran Sí. varios, porque Sí. almacenaron no sé cuántos teras de información para poder procesar todo esto y llegar a la conclusión de esta fotografía. Exacto, sí, pero los que de verdad hicieron posible eso fueron creo, un astrónomo, otro un físico que está detrás de él y todos los otros que están trabajando. Pero repito, ella no es culpa de ella, ella no se echó encima todos los medios, Claro. no dijo yo fui la que fotografió el primero agujero negro de la historia, no, fueron los medios de comunicación y se relacionan lamentablemente con eso, que hoy en día el feminismo hay, que se le da todo el crédito a ella, no es tan así, pero eso es el único punto negro. Claro. Ahora, hablando de la foto propiamente tal, la importancia histórica que tiene es que, bueno, hoy en día lo que conocemos sobre el espacio y el universo es poco, pero ha ido aumentando obviamente con el tiempo si comparamos con hace 50 años atrás, por ejemplo. Y todavía nos pasamos muchas teorías para tratar de entender, porque son teorías, cómo posiblemente funcionaría un agujero negro, de qué está constituido, cómo funciona el tema de la atracción por la masa que tiene y que desvía la luz y bla, bla, bla. Entonces, finalmente son teorías porque todavía por lo que yo sé, corríjame a alguien, tal vez nos escucha algún estudiante, posgrado, no sé, en física, que lo que no se sabe es qué pasa con la materia que entra dentro, que es succionada por el agujero negro. Esa materia se transforma, esa materia se desintegra, luego se vuelve a integrar, cambia, viaja en el tiempo-espacio. O sea, hay teorías, pero no tenemos a ciencia cierta, no podemos decir, esto es lo que pasa con la materia. No sé, mira, cuando era niño me gustaba ver este tipo de temas y no es que yo me haya vuelto experto, pero cualquier información que yo tuviera a mano, que en el libro ahí, trataba de entender que lo que era un agujero negro. Y un agujero negro en esencia es una estrella, cualquier estrella que tiene que cumplir con ciertas características, no sé si en comparación con el Sol, pero una estrella se sabe que es tremendamente grande y en peso pesada. Y ciertas estrellas son como los seres vivos, nacen, viven y después mueren. Y cuando estas estrellas van muriendo, su radio, su masa, lo que es su peso empieza a aumentar, se vuelven tan densas, tan pesadas,
que sobrepasan cierto, creo, no sé si en porte en cierto radio llamado Radio Schwarzschild, según lo poco y nada que yo me acuerdo. Y creo que en vez de explotar como supernova, como que explotan para adentro, Implotan. implotan, algo así, Y pero empiezan a absorber la absorber, materia. se vuelven tan pesadas que desarrollan un campo gravitacional tan enorme que ni siquiera la luz puede escapar de ellos. Claro. Es como que, por ejemplo, si el espacio es un trozo de tela grande, por ejemplo esta, si no se Sí, el puede ver, experimento que hace que exacto, pone una canica al una medio, canica una bolita y se ya, hunde. Se si forma se hunde. un embudo. Si la canica es tan pesada, llega a perforar el trozo de tela y ese hoyo es el agujero negro. El agujero negro la estrella se vuelve tan pesada que desarrolla un campo gravitacional tan grande que rompe el espacio-tiempo, el espacio que está ahí, Sí. y la luz, que es lo más veloz que se conoce, no puede escapar de él. Claro, la succiona. Y Exacto. toda la materia, y lo que pasa es si eh, se ha visto y se ha dicho que estos agujeros negros pueden llegar a tragarse, no sé, planetas, sí. incluso un sistema solar, Sí, dependiendo de la masa, etcétera, etcétera. exacto. Y uno podría pensar, ¿qué pasa si tiras un transbordador espacial, una nave Por espacial ahí ejemplo, adentro? sí. Dice, no, no mucho, porque a medida que se va acercando, la gravedad sería tan poderosa que lo haría pedazos y los pedazos se irían adentro. ¿Y qué pasa con los pedazos? Eso, ¿qué pasa con todo? Ya, por ejemplo, Parece que no se sabe. eso, este agujero Sí. negro se traga un planeta, Sí. ya, Sí, o una pues. luna, o un asteroide que va pasando por cerca y digamos, como es tan fuerte este nivel de atracción, Sí. se lo traga. ¿Qué pasa con ese asteroide, con esa roca, con esos metales? ¿A dónde va? ¿Se desintegra? ¿Desaparece? Sabemos, nosotros nos basamos en la teoría, bueno, en esta percepción del universo donde la materia, digamos, no desaparece simplemente, Sí, sino que se se transforma, transforma, sí. pero no existe la generación espontánea, ni tampoco que la materia pueda desaparecer. Sí, también yo leí hace mucho tiempo, ¿no?, un libro que me prestó un familiar sobre los agujeros negros, y que no solamente un agujero negro, no es tan simple. O sea, hay diferentes tipos de agujeros negros. Claro. Está el agujero negro que es de gusano. O sea, si tú, una persona, o sea, un trozo de materia, entra por ese agujero, ese va a salir por otra parte del universo. Ponte tú, si estamos en la Vía Láctea. Sí. Si un objeto lo succiona aquí en el sistema solar, podría aparecer, ponte tú, en la galaxia de Andrómeda. Por ejemplo. O en las nubes de Magallanes. Pero son teorías, es el tema, Sí, que son especulación. Exacto, puede aparecer en otra parte del universo o puede aparecer en otro plano dimensional. Eso es lo interesante, ¿cachai? Eso ya es muy complejo de Sí, entender. son tantas cosas, son tantas las teorías a las que llegan los científicos, Sí. incluso la ficción, el cine ha utilizado esto con películas donde supuestamente los humanos con algún tipo de artefacto, nave, entran en el agujero negro y pueden viajar en el tiempo y en el espacio o aparecer en otro plano dimensional, como decía Maverick. O sea, Exacto. es algo tan inconmensurable, tan complejo que solamente podemos teorizar y hasta ahí estamos. Exacto, está también la teoría de que los alienígenas usarían estos agujeros negros como especie de autopistas espaciales para hacer atajos para ir de una parte del universo al otro. Sí. Porque incluso más allá de eso, estos alienígenas crearían ciertos agujeros de gusano o doblarían el tiempo-espacio creando agujeros de gusano para acortar el espacio y la distancia entre una parte del universo a otra. Y así podría llegar de una parte de los confines de la galaxia a nuestro sistema solar, por ejemplo, utilizando, como dice Maverick, estas autopistas galácticas, generando o utilizando los que ya están los agujeros negros. Y claro, o sea, uno puede locurar y decir que una raza muy evolucionada, muy avanzada, puede tener el conocimiento para poder manipular esto. ¿Ya? Es como, nosotros podemos tomar ejemplos concretos aquí en la Tierra. Nosotros nos hemos servido de muchas cosas que están dentro del ecosistema. O sea, hemos utilizado los ríos para transitar, etcétera, y también hemos llegado al nivel de poder desviarlos, hacer que pase bajo tierra. Sí. Hemos creado cosas como el canal de Panamá. O sea, Sí. el ingenio humano, de hecho, ha tomado elementos del plano elementos de nuestra naturaleza y hoy utilizados para su fin. ¿Sí? Exacto, incluso utilizar ciertas energías que pueden ser potencialmente nocivas a su beneficio. Por ejemplo, Geotérmica, dices tú, por ejemplo. lo más primitivo, el fuego. El fuego puede quemar para hacer daño, pero el ser humano se ha valido del fuego para echar adelante su civilización, tanto para calentarse, incluso para derretir metales, hacer nuevas aleaciones. ¿Entiendes? Sí. Las diferentes temperaturas lo va manipulando. También las geotérmicas, también utilizar el viento para hacer energía. Energía eólica. Es realmente fascinante nuestro universo y a la vez es inabarcable, ¿cierto? Es tan gigante, es tan complejo que muchas veces nos deslumbra y nos damos cuenta de lo pequeños que somos, de lo ignorantes también que somos frente a este mundo tan, incluso yo diría a veces ilógico, en el sentido que la lógica, la ciencia, hay momentos que no tiene las herramientas necesarias para poder explicar todo. Como lo que pasa con los agujeros negros. Sí.
demasiado complejo. Ni siquiera tal vez habría que estar acá, no sé, se me ocurre ahora citar al fallecido científico Stephen Hawking, ese científico británico, y tal vez quizás sea la única persona, fue la única persona en el mundo más capacitada para explicar de manera fehaciente qué es lo que es un agujero negro. Sí. Es genial. Perdón. Es genial. Yo encuentro genial esto cuando uno ve documentales y no sé, por ejemplo, yo recuerdo un documental sobre el espacio y un científico mostraba una pizarra, típica pizarra como de colegio o de universidad, grandota. Entonces decía, este es lo que nosotros creemos que es podríamos ponerle un tamaño, por así decirlo. Él estaba aplicando en términos muy simples lo que sería el universo, y además sabemos que está, o creemos que está en constante expansión. La verdad que se cambió este paradigma de que era infinito ¿Sí? a estar en constante expansión. Sí, exacto. Se va expandiendo porque el Big Bang empezó y hasta el día de hoy seguiría. Seguiría. Entonces el tipo marcaba un punto en una esquinita de la pizarra con un plumón de punta fina y decía, esto es lo que nosotros conocemos del universo. Y ese punto ocupaba el 0,0000,1% de toda la pizarra. Entonces ahí te demuestra básicamente, con un ejemplo bien gráfico, lo que sabemos. O sea, imagínate qué cosas habrán ahora mismo, mientras nosotros estamos grabando, qué cosas estarán pasando en la interacción de fuerza y energía en el cosmos, agujeros negros y tantas otras cosas, otras galaxias, otros soles. Es demasiado. Por eso en el fondo es bueno que a lo largo de todo el planeta Tierra se estén construyendo estos observatorios potentes y gigantes. Sí. Yo me acuerdo que, ¿cuánto fue? En el año 97 o 94, hubo un famoso estrellamiento de que entró en el sistema solar el cometa Shoemaker-Levy 9. ¿Ya? Este cometa se desintegró en varios pedazos y terminó estrellándose en Júpiter. Y me parece que eso el telescopio espacial Hubble alcanzó a captar esa imagen y dicen que fue un espectáculo, pero que como pocas veces se va a poder ver en la historia de la astronomía. ¿Mm? Sí. Y de hecho nosotros deberíamos estarle agradecidos al planeta Júpiter, porque Júpiter es el que, digamos, atrae a la mayor cantidad de asteroides y cometas para que se estrellen en él. Y gracias a eso que no llegan a la Tierra y Es no corremos el peligro. Es nuestro protector, por así Exacto. decirlo. Se dice que Júpiter es el gran arquero del sistema solar. Pero, ojo, que él no puede atajar todos los asteroides Claro. y cometas. ¿Mm? No todos van a pasar tan cerca de su movimiento y de su campo gravitacional para que los pueda absorber. Recuerdo una vez tuve una discusión nosotros sobre las fosas marianas y los batiscafos y hasta dónde había llegado el ser humano. Sí. Pero bueno, el tema de fondo es que básicamente nosotros ahora estamos hablando del universo, pero también aquí en la misma Tierra tenemos lugares donde no hemos llegado todavía. Incluso piensa, se han hecho perforaciones en la Tierra, pero hemos tenido siempre un límite hasta dónde podemos llegar a nivel de metros o kilómetros, ponte tú. Pero tenemos límites, o sea, no hemos podido llegar más abajo dentro de nuestro mismo suelo, o sea, donde estamos pisando nosotros, tenemos un límite. Lo mismo con el mar y un montón de otros lugares. O sea, aquí en la Tierra tenemos un montón de cosas que no conocemos. Se siguen descubriendo nuevas especies de animales. He visto muchas noticias últimamente que se han avistado flora y fauna que se creía extinta. Y entonces de pronto, no sé, pues en Australia un científico que estaba investigando la araña, no sé, pues del árbol tanto, se encontró con un pequeño marsupial que se creía que estaba extinto de los años 80. Y ahí está el marsupial, ¿cachai? Oye, pero esta weá está extinta. ¿Qué está haciendo aquí? Y un montón de bicharracos que se han encontrado que supuestamente está extinto. Yo creo que tiene que ver con ese proceso como de limpieza y reciclaje que tiene la Tierra, que de pronto tenemos la suerte que esa especie logra ocultarse por ahí en algún espeso bosque. Pensemos en lo gigantesco y de difícil acceso que es, por ejemplo, la Amazonía. Hay lugares que todavía donde no hemos llegado. Tenemos fotos satelitales, podemos ver con los satélites, ¿cierto? Etcétera, pero el lugar donde el hombre no ha podido llegar. Lo que me lleva a este momento muy bonito en el siglo XIX y el siglo XVIII. ¿Te acuerdas de los grandes exploradores? ¿Sí? Estos tipos que decían, voy a ir a buscar a una tribu caníbal perdida en el Congo, no sé, en la Amazonía, ¿cachai? Exploradores británicos, me gusta mucho ese Yo me acuerdo que vi una película hace muchos años sobre eso, de la exploración británica, dos exploradores, uno es de apellido Livingstone y el otro de apellido creo que Barton, porque querían descubrir el origen del río Nilo y se metieron por selvas africanas ahí, por esas historias perdidas. Son geniales. Exacto, son muy geniales. Los tipos se formaron el Sahara, después encontraron por fin selva y después al final lograron que consiguieron que era el lago Victoria, ahí nacía el Nilo. Sí.
Y muchos terminaron muriendo en este proceso o desapareciendo, nunca se supo dónde quedaron. Yo le recomiendo a la gente que escucha podcast que busque literatura sobre los grandes exploradores, por ejemplo los exploradores británicos, que son crónicas muy muy geniales porque cuentan todo el viaje y con estos detalles de la comida, el agua, los víveres, la gente con la que se encuentran, los animales, los accidentes y todo lo difícil que fue este proceso para llegar a este lugar y encontrarse y maravillarse con una tribu que no se sabía que existía ahí, etcétera. Y hoy en día me recuerda que hace como 2 años atrás, ¿te acuerdas que una avioneta iba pasando por cierta zona, creo que de Brasil, donde a una tribu le empezó a lanzar flechas y sí, cosas? sí, sí, y era una tribu perdida. Sí. Sí. Y ahí menos mal que el gobierno hoy en día tiene estas posturas mucho más proteccionistas, algunos, de decir, no vamos a enviar ahí a National Geographic, Sí, pues, bueno, a no, tomarle sí, fotos y que el no. weón, no sé, pues estornude y le pegue un resfriado. Sí, Y el resfrío común aquí no ha llegado, Sí. ¿cachai? Y los tipos están dejémoslo que sigan evolucionando a su ritmo. sí. Porque esa todavía está en la edad de piedra, porque Sí, tú no sé, po. esa persona donde que si ellos quieren tener contacto con la civilización, que Sí. sea, pero por iniciativa de ellos. Pero no vayamos nosotros Sí. a abollarlos, para que Mm. después anden con una polera de Mickey Mouse y un Mm. iPhone, po, Sí, que es lo que ha eso pasado muchas veces. Mm. Bueno, quizás lo que se me viene, vengo a deducir ahora que los primeros grandes exploradores de la antigüedad fueron los conquistadores. Porque eso, por ejemplo, Alejandro Magno, eso porque fue quizás de los primeros que se atrevieron a expandir su territorio y eso los obligó a ir a recorrer países y territorios nunca antes explorados por la Sí. civilización occidental. ¿Mm? Y esos fueron, como, digamos, los pioneros. Y quizás el primer explorador, pero que no fue conquistador, que sino más que nada viajó por el hecho de que quería explorar y saber más del mundo, habría sido Marco Polo. Marco Polo, Sí. que es uno de los grandes, Mm. los viajes de Marco Polo. Mm. Claro, o sea, nosotros le debemos mucho a estos grandes exploradores que utilizaron mucho tiempo de su vida y recursos, etcétera, y se atrevieron, porque todas estas exploraciones eran tremendamente peligrosas, tenían que enfrentarse a una selva con animales venenosos, con muchas cosas que te Sí. podían matar, comer, devorar, etcétera. También con las inclemencias del clima, con selvas lluviosas donde de pronto podía haber la temperatura y la humedad era tan alta que pero Sí. te podía dar un montón de enfermedades, etcétera. O sea, le debemos mucho a estos exploradores. Sí, pues, muchos dieron su vida. Por ejemplo, uno famoso, Hernando de Magallanes, Hernando el navegante Magallanes. portugués que dio la primera vuelta al mundo y no alcanzó a completarla porque cuando llegó a una isla del Pacífico lo mataron los aborígenes. Sí. Y fueron sus hombres los que tuvieron que seguir adelante con la expedición y lograron llegar al punto de partida que era en Portugal, Lisboa. Y dieron la primera vuelta al mundo, por ahí por el siglo XVI, me Sí. parece, o XV. Creo que 16. Sí, pues, Y a él le agradecemos también que hoy en día el Estrecho Magallanes se utiliza mucho, muchos barcos que traen containers y cuestiones utilizan el Estrecho Magallanes sí. como una vía de navegación. De ahí viene el Estrecho Magallanes, Sí, ¿cierto? obvio, sí, Sí. pues, ahí del navegante portugués. Sí. Digo. Bueno, antes que él, por supuesto, archimega conocido, Cristóbal Colón. Sí, pero Colón, yo creo que está muy sobrevalorado, weón, ya. Bueno, Está muy manoseado y sobrevalorado. Oye, weón, siento como que la nariz la tengo tapada y estoy hablando como gangoso, weón. Como Oh. Carlito de los Rugrats. a mí tampoco me gusta mucho mi voz, la que se está escuchando. Bueno, ahí juzgarán los bunkerianos. No, me digo que de resfrío, Sí, weón. O sea, sí. tú hablas y estás hablando normal ahora, yo estoy hablando No, mira, como yo el te hoyo. digo, usa limón. Vitamina C es lo mejor para el resfrío. No, sí, eso es lo que tengo que comprar. Mm. Existe hoy en día un medicamento de origen alemán, de una farmacéutica alemana, que se llama... no sé si decirlo. Sí. Se llama Engistol. Vale como 26 lucas un frasquito así, weón, que son unas píldoras. Más encima está basada en esta medicina. ¿Cómo se llama la medicina aquí? Más, ¿Homeopatía o no? sí, como casi homopática, así como más naturalista, No. etcétera. Sí. Pero, weón, la weá parece que está hecha por enanos, así como el Señor de los Anillos, weón, y elfo. Es una weá mágica. Esa imagen es muy buena. Es entonces. muy buena, pero es que yo no he comprado. Tengo el frasquito ahí, pero tengo que volver a comprarlo, weón. Pero esa weá es mágica. Si se están empezando a resfriar, o si tienen los primeros síntomas de una gripe o resfrío, compren Engistol, si que tienen las lucas, justo cuando comienzan a ver los síntomas, y les aseguro que esa weá, pero no van a sufrir lo que viene después. Lo es voy a buscar, mágico. Lo voy a buscar, de hecho. Es mágico, pero como todo lo bueno, es Caro. caro. Sí. Como un buen whisky bueno. Uno que acaba de catar Maverick aquí Sí, acaba de exacto. grabar de Cheetah, Single Kind, Japanese Whisky. Exacto. Una fucking whisky delicious. Japonés, pues dicen los japoneses Kampai. Kampai. Sí. Estamos siendo patrocinados por una cerveza negra. ¿Cómo se llama esta weá? Quimera.
O sea, Imperial Stout. lo que es alquitrán de lujo, dirían algunos. El alquitrán radioactivo. Ya, Maverick, mira, vamos a pasar al siguiente tema que tú estás más informado. Yo solamente tengo parte porque realmente no me interesa mucho. ¿Dónde está el que lo dijo? Ya, JMZ9796 dice: éxito, podrían hablar de las teorías de la intencionalidad de Notre Dame. A ver, Maverick, tú estás más informado sobre eso. Mira, un poco más. Mira, supuestamente muchos tienen que saber el famoso incendio donde se destruyó más de la mitad de la catedral de Notre Dame allá en Francia, ¿no? En París. Creo que yo no sabía ese detalle de que estaba en una especie está el río Sena, un río enorme, y que al medio tiene como unas islas, y en esas islas está la catedral de Notre Dame. Sí. Ahora, a mí desde un principio siempre me llamó la atención. Qué raro, pero ¿cómo eso es un patrimonio de la humanidad? Es un monumento que tiene más de 8 siglos de antigüedad y tiene que estar Mega ultra protegido. bastante cuidado Sí. por el gobierno francés, pues si es un monumento ahí icónico que de impulsa Francia, el turismo. empezando por ahí. Sí. Y me llama la atención cómo es que es posible que se haya quemado con la Semana Santa a la vuelta de la esquina. Y de repente visualicé varios podcasts que empezaban a decir que hubo intencionalidad en el incendio de esa catedral, porque ha habido varios grupos que estarían en contra más que nada del cristianismo. Sí, Mario, Con yo con voy la a... idea Sí, voy a dejarlo. que le habían prendido fuego de manera intencional la catedral de Notre Dame, con la idea de protesta, porque no ha sido la primera catedral en ser incendiada en Francia, sino que han sido varias. Ah, y para rematar, se sabe que hubo en Sri Lanka, después, en la semana después, hubo varios atentados a varias iglesias cristianas ahí. Bueno, uno no podría estar más de acuerdo con que no, pero si Sri Lanka está demasiado lejos de París y de Francia, o sea, ¿cómo es posible que pueda ser así? No, pero es que la cuestión es que hay que relacionar ese tipo de hechos. Sri Lanka empieza a haber atentados explosivos en varias iglesias cristianas. Uy, sí, los vi. Exacto. Los vi. Y antes de eso ya hubo el incendio de la catedral de Notre Dame. Sí. Pero ahora si las autoridades francesas habrían decidido ocultar este tipo de la verdad a la opinión pública. Dijeron que fue un accidente, pero al parecer habría sido un atentado. Habría sido intencional. Mira, Maverick, lo que yo vi, realmente no me interesó mucho el tema, porque, o sea, estoy al tanto del impacto cultural y turístico, bla, 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 y que es muy bonita, etcétera. Y lo que vi fue una noticia que decían de que encontraron colillas de cigarro, porque la catedral se estaba renovando, la estaban arreglando. Sí, había una ¿cachai? restauración profunda que querían hacer. Exacto, una restauración. Entonces había albañiles y obreros, etcétera. Y obviamente que como la catedral tiene gran parte de su arquitectura está basada en madera, sobre todo la parte de la aguja que fue tan polémica cuando se quemó y el video se cayó. Se cayó. Sí, la aguja es de madera y gran parte de la catedral, la parte de la piedra es de madera. Entonces está estrictamente prohibido que los albañiles y toda la gente que trabajaba ahí fumara. Obviamente porque es madera antiquísima, que está muy seca y es muy combustible, y lo otro que estamos arreglando una cuestión importante, o sea, hay que poner límites. Y que la policía habría encontrado entonces como 6 o 8 colillas, y la teoría sería entonces de que un cigarro mal apagado de estos andamios que estaban a alta altura habría provocado un incendio, ¿cachai? Después me empezó a interesar a seguir la polémica, empezaron a aparecer millonarios y empresas como L'Oreal y otras que yo dono 100 millones de euros, yo dono 50 millones de euros, yo 200 millones de euros. Empezó el festival de las donaciones, sí. Y cosas que puede decir, no sé si como la Catedral Tom. Claro, claro. Así como la Teletón, como una especie de Teletón. Teletón así de... Loco, y en una semana ya tenían 1.000 millones de euros. ¡Mil fucking millones de euros! Y creo que sigue ascendiendo esa suma. Sí. Y creo que con esa plata como que se puede construir hasta otra. La cosa está que la gente empezó a decir, bueno, pero qué chucha, o sea, bueno, hay gente que está muriendo de hambre, bueno, hay países que están para la corneta. Imagínate, bueno, y si con esos 1.000 millones de euros, ¿qué se podría hacer con Venezuela? 1.000 millones de euros. La puedes sacar adelante. Yo creo que con 1.000 millones de euros se saca adelante, bueno. Pero no, prefieren invertirlo en la weá de la catedral. Entonces había mucha polémica y mucha crítica con respecto a eso, de cómo chucha se reúne tanta plata por esta cosa.
y no para causas que son más nobles como, no sé, pues, tenéis tantos países dentro del continente Exacto. africano que están para la corneta. Exacto, empezando por ahí, y uno puede pensar, ¿y por qué no mandan esa plata a Siria que todavía la Por guerra ejemplo, civil ahí, la ¿cachai? gente ahí O sea, sufriendo? tenéis muchos lugares en el mundo, tenéis Siria, tenéis continente africano y podéis elegir ahí uno de los tantos países que están para la corneta, lugares donde no tienen agua potable, donde tienen que caminar, no sé, horas y horas y horas para ir a un río, sacar agua más encima que está sucia, que le hace mal porque tiene microorganismos y bla, bla, bla. Pero no, se invierte en esto. Entonces, también me hace ruido eso, porque es cierto, po, de pronto uno tiene que ver las prioridades. Pero en esta Teletón tampoco tú puedes exigirle a alguien, oye, done plata para esto, ¿cachai? Entonces, no Sí. sé, ese doble estándar que tenemos como humanidad, weón, que de pronto nos interesan weas más artificiales, más, no sé, que Es que menos importante. la cuestión es así. En los países del tercer mundo, cuarto mundo, incluso en África, ahí pasa algo, una catástrofe, y no pasa de ser una noticia. A nadie le importa Exacto. la wea. Pero pasa algo en Francia, en Europa, países desarrollados, No, todos saltan ahí, claro. solidaridad, todos somos Francia, todos Sí. somos ahí, ponte un país de Europa, todos somos, dependiendo de la víctima del país desarrollado, donde haya habido un atentado, un incendio, una catástrofe de ese tipo. Sí. Y vamos con las donaciones. Claro, un atentado en el metro de algunos terroristas, ya todos, weón, para la corneta, ¿qué pasó, weón? Incendio, hubo un terremoto, no sé, pues en Italia, ahí, España, Francia, ahí, no, vamos, ahí hay que donar. Pero pasa lo mismo ahí en ciertos países pobres, Asia, África, ahí, o Sudamérica, ahí, no, y pasa desapercibido un poco. Yo creo que entonces van a empezar a cerrar este podcast, ¿no? Sí, sí, sería bueno porque ya estamos hablando, vamos para la hora Sí. y media. Sí. Faltaron cosas, yo tenía alguna historia sobre duendes, pero lo dejamos para la próxima. También una historia cuando ambos peleamos contra Hitler, Sí, pero también lo dejamos para la próxima. cuando también una vez peleamos contra Ozymandias, como en la película Watchmen, y nos sacaron la cresta, pero aún así nos levantamos. Uy, ¿verdad que yo leí un libro de José Lesta que era... Bueno, él tiene varios como el Enigma Nazi y otro. Y el último que leí fue... El último que leí, lo terminé la semana pasada, se llama Las claves esotéricas del Tercer Reich, de José Lesta. Sí, sí. Y tiene datos bastante interesantes, bueno. Me encontré súper divertido. Sobre todo me pareció muy interesante la parte cuando empiezan a hablar del tesoro de los nazis, de cómo lo ocultaron, weón, lo ocultaron en minas de uranio, en minas sí. de tantas cuestiones, Sí. en lagos. Sí, bajo... eso también, lagos, lo tiraron en medio de un lago ahí. Sí, y hay lagos famosos en Europa En, donde en Austria, me parece. todavía, Sí, weones, sí. andan buscando los tesoros, weón. Una cantidad de diamantes, de oro, platino, incluso moneda, divisa, marcos, dólares, una cantidad bestial de plata que escondió los nazis, bueno, es muy divertido. Bueno, también se habla sobre Hitler y la carta astral. Yo creo que ese tema te interesaría mucho a ti, Sí, porque aquí se hizo un estudio de la carta astral de Hitler. lo vi un poco en el año cero, pero que está más completo. Está me más parece, completo, sí. son como 15 páginas. Oh, Y hablan bueno. desde la infancia y todo, y van haciendo recorridos, ¿cachai? Es muy interesante. ¿Y tú Mira, que lo leíste? ahí tú, está, esa es la carta, sí, la carta astral. ¿Tú que lo leíste, piensas que le achuntaron o no? De hecho, sí, porque tiene hartas cosas que están muy relacionadas con lo que le pasó en su vida, etcétera, ¿cachai? Ojo, no estoy diciendo que a mí me interese Hitler, sino más que nada la parte esotérica, de la parte de la ciencia astrología. Sí, Sí, no, pero sí, yo siempre he dicho que me ha interesado. A ver, Pero una porque cosa se es que te entiende. interese y Sí. otra cosa es que estás a favor. Sí, Yo no pues. estoy a favor de todo lo que se hizo. Sí, pues lo con mismo, esa weá, no. lo mismo obvio que entiendan los bunkerianos, no es que nosotros no estemos a favor del nazismo, no, No. para nada, no. Es estudiarlo, analizarlo porque es Analizar, interesante y exacto. complejo y marcó y Exacto. fue un hito cultural. O sea, Exacto, en tu cultura. A mí hay verdades que no pueden negar. O sea, Sí, por po. más malas que sean, no podía sí, ocultarlas. que lo que a mí me interesa es cómo un desgraciado como Hitler pudo llegar a tener tanto poder y dejar el desastre que dejó. ¿Cómo hizo para que, siendo un tipo tan perverso, hizo que todo un país lo siguiera casi hasta aniquilación? Sí. Hablan de su último momento también, Sí. cuando ya estaba en el búnker para la corneta. También habla de la muerte de Himmler, que fue bastante patética. El güey estuvo en campo de concentración y nadie sabía que era Hitler. O sea, que era Hitler. Así como, el güey así, oye, ¿y usted quién es? No, yo soy Heinrich. Se cambió el apellido y se puso como... Se hizo para prisionero político, me parece. Sí, claro. Y así. Pero después los rusos se dieron cuenta, oye, ¿vos soy Himmler, güey? Sí. No, yo Sí, no. sí, me parece que los ingleses se dieron cuenta antes y lo agarraron.
Antes y- que los rusos. Y el weón tenía una. Tenía una pastilla de cianuro Sí, sí, en en la el muela. ambiente, sí, porque lo están interrogando los ingleses, dijo, a ver, abra la boca, y el tipo mascó un sonido, que le daban a meterle la mano en la boca, lo que está comiendo, suéltalo, suéltalo, y no, espera, ¡Saca era el tarde. chicle! ¡Saca el Sí, chicle! claro, Era un sí, chicle de cianuro. exacto. No, fue muy patética la Oh, muerte sí. de Himmler y bueno, escapó, pero durante mucho tiempo. Escapó en un Mercedes blindado primero, cuando ya estaban Sí. en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. Mm. Escapó y se movió por toda Europa, weón, con un pequeño ejército de soldados de la SS y bueno, en un Mercedes blindado. Mm. Después cachó que la frontera está muy custodiada Sí. por las fuerzas aliadas, así que bueno, dejó tirado el Mercedes, se Sí. despidió de la SS, Sí. se hizo un pasaporte mula, falso, Eh, se cambió un poco la apariencia, etcétera, y bueno, se fue moviendo por distintos países. Muy curioso. Oye, lo otro que me impactó mucho que investigué, aparte del libro, para no decir, José Lesta tiene toda la verdad, me sorprende, bueno, no sé si tú estás al tanto de que el Vaticano ayudó caleta, pero mucho, a muchos criminales de guerra nazi para que escaparan, weón. Les daba Ya. pasaporte de la Cruz Roja, No, weón, sí, le- punto le- negro para la Iglesia sí, Católica. les daba salvoconducto Sí. para que atravesaran fronteras, weón, bajo el manto de la Iglesia Sí. Católica del Vaticano. Mira tú qué Oye, buena me onda. parece que la Iglesia Católica jugó a dos bandos, ¿no? Porque por un Sí. lado protegió a gente judía, pero por otro Pero- lado también ayudó a pero se fugitivos nazis. ayudó a Sí, Himmler, sí. ayudó incluso a Mengele, pues, weón. No, Con un ese pasaporte mula desgraciado. de la Cruz Roja, Sí, weón, se porque hizo pasar sí, por miembro de la Cruz Roja. Sí, porque Mengele trató de refugiarse primero en Alemania, Austria, pero cuando cachó que lo estaban buscando se fue a Sudamérica. Sí, porque en Sudamérica estuvo en hartos lados. Ya. Weón, voy a buscar si hay algún libro que hable en específico sobre la relación entre el Vaticano y la Iglesia Católica con la Segunda Guerra Mundial. Mm. Porque por lo que estuve viendo aquí, y después insisto, hice el salto, Mm. uno siempre tiene que hacer ese salto. A ver, si yo me leo un libro de un weón como José Lesta, Mm. no tengo que decir, uy, todo lo que hice es verdad. No, no. de ahí mando el salto a investigar. A ver, ¿realmente fue así? El postulado que hice, a ver, cuando yo llegué a la página que empieza a hacer esta relación entre el Vaticano, la Iglesia Católica y los criminales nazis, no sabía eso y dije yo, uy, ¿qué onda? ¿Será verdad? Empecé a investigar otra fuente bibliográfica y efectivamente hay relaciones, Sí. y relaciones escabrosas y escandalosas. Me- Tanto así que muchos de los lingotes de oro y de la plata que robaron los nazis llegó al Vaticano. weón. Oh, A ese eso nivel, explicaría po. por qué la Iglesia Católica ayudó a los nazis. Sí, Lo otro que me llama la atención que una teoría que vi que Otto Skorzeny, ese otro el nazi más peligroso que ha tenido Otto Skorzeny habría escapado a España y en España habría muerto en el año 73 o 75. Pero hay una teoría que dice que él fingió su muerte y había muerto en realidad en el año 93. y ojo, efectivamente hubo una relación entre, de hecho, hubo una relación entre Hitler y Franco. Ah, sí. Le regalaron máquinas de Enigma a los nazis Sí. a Franco, Sí. ¿cachai? Franco dejó que pusieran unas antenas en España, en varias zonas de España, que usaban la SS para triangular una señal y detectar a los submarinos enemigos. O sea, España estuvo muy relacionada con los nazis. Y nazis escapaban a España. Sí. Hay una relación. Incluso Franco trató de regalarle un cuadro, quería regalarle un cuadro que estaba en un museo. No recuerdo el cuadro que autor, pero muy importante. Y menos mal que se opusieron y no lo dejaron. Sí, No podía regalar un cuadro así, pero muy, muy famoso Sí. y muy caro a Hitler. Sí, de hecho, me parece que la única desaveniencia que tuvo Franco con Hitler es que era que Hitler quería que España lo apoyara en la guerra y entrara. Y Franco le dijo, no, pues ¿cómo se te ocurre? Pues si venimos recién saliendo de una guerra civil aquí en España y querés que nos metamos en otra guerra más en la Segunda Guerra Mundial. No, pues eso. Sí, estamos No para aniquilaría, estamos sí, para la pues. corneta aquí. Ya, Maverick, es hora de Sí. ir finalizando este Sí, sí, podcast. sí, no, porque si no estaríamos ya guateando y aburriendo y no es la idea. Sí. ¿Mm? Así que estaremos dejando hasta aquí. Le rendimos ya, como te digo, vamos a seguir para la próxima vez con más temas sobre lo que habita las sombras. Le rendimos homenaje al gran patriarca, Así es. patriarca grande. Y- Ya vamos a ir a visitar el santuario más adelante. Hay que dejar una flor del santuario. Y eso es un Maverick. Un gran saludo a toda la gente que nos escucha, que nos sigue. Recuerden compartir, seguir nuestros videos, darle like, etcétera. Y pueden seguir en nuestras redes sociales en Facebook, en nuestro grupo Lo que habita la sombra y también en Instagram. Así que eso, un fuerte abrazo, un saludo a todos. Un aguante, gracias por la buena onda y desde el búnker se despide Kuronos, Se despide- Lord Comandante Supremo Infinito. Se despide también Sir Maverick, almirante en jefe de la Armada Bunkeriana. Ah, muy Así bien. está. Hasta el próximo episodio de Lo que habita las sombras. Ahí nos vemos.